Las peticiones desagradables ante Dios. ¿Cuántos sabemos que hay peticiones que no son agradables ante Dios, hermanos? Esto es como, hermano, aquella carta que Santiago escribe, ¿verdad? Y nos enseña, hermano, que muchas veces hay confusión, lastimosamente, en muchos que no han comprendido entre lo espiritual o lo del reino de los cielos y con lo terrenal. Cuando no existe esa comprensión natural de lo que representa las enseñanzas de las escrituras del reino de los cielos, en cuanto a qué significado tiene lo que Dios quiere dar a nuestra vida, cuál es su voluntad, cuando no hay una comprensión total, hermano, muchas veces la gente tiende a confundirse y piensa, hermano, que Dios ha de complacer con todo lo que nosotros queramos en el corazón, pero cuando eso no es agradable delante de Dios, pues son peticiones desagradables, ¿verdad? Santiago lo escribe, hermanos, en el capítulo 3, para que vayamos entendiendo, dice de la siguiente forma. Si usted quiere lo puede buscar también, ¿verdad? Santiago está delante de Hebreos y allí vemos, hermanos, cómo somos exhortados, y dice así la palabra de nuestro Dios, Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. Esos son dos versículos en los cuales dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué razón dice? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí Santiago nos explica claramente, hermano, en verdad, que sí existen peticiones desagradables delante de Dios. Y lastimosamente peticiones muchas veces de creyentes. ¿Pero por qué sucede? Por lo que explicábamos al principio. Porque muchas veces no se ha comprendido verdaderamente que una cosa es lo de Dios, la voluntad de Él, su reino, hermano, significa algo muy grande. Cuando no lo podemos discernir bien, nos confundimos. Y le pasó a sus discípulos. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Por eso es necesario que nosotros entendamos qué es en sí la voluntad de Dios, qué es en sí el reino de los cielos, qué representa para nosotros el gobierno de Dios en este tiempo, hermano. El reino de los cielos es en fe, en poder, para la gloria de nuestro Dios, de una forma sobre la iglesia. Pero vendrá un tiempo en el cual el reino de los cielos, hermano, será ese gobierno total que Jesús tendrá sobre toda esta humanidad. ¿Cuántos sabemos que eso debe suceder, iglesia? Eso es el reino de los cielos. Pero cuando no lo comprendemos, hermano, pensamos que Dios se vuelve como aquel amuleto que nos ha de dar todo lo que queremos, ¿verdad? Como aquella gente, hermano, que tiene su confianza en los ídolos, porque tienen un ídolo para una cosa, tienen un ídolo para otra, y así van, hermanos, envaneciéndose, porque sus pensamientos y sus deseos, ¿cómo son? Son terrenales. Y ven todo de la forma terrenal. Santiago entonces exhorta y dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué razón? Porque no piden. Pero ¿cuál es el problema? Que si aún piden, dice, pues pedís y no recibís. ¿Por qué razón? Porque pedís mal. Entonces, hermano, nos queda claro que sí hay peticiones que no son agradables delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Por qué sucede? Ya lo explicamos. Porque no se comprende del 100% que una cosa es la voluntad de Dios, otra cosa es lo que nosotros queremos. Y muchas veces, hermano, es por eso que hay confusión, y es por eso, hermano, que a los discípulos les sucedió. Vamos al texto del cual estamos hablando, Marcos capítulo 10, versículos del 35 en adelante, ¿verdad? Gloria a Dios. Vea, hermano, ¿qué sucedió aquí? Sucedió, hermano, que los discípulos, el Señor les había venido hablando, hermano, acerca de sus sufrimientos en la cruz del Calvario. Les había hablado también, hermano, acerca de cómo era, hermano, que Él iba a morir. Les había hablado ya muchas cosas que ellos no habían llegado a comprender.
Por esa razón, hermanos, llega un momento en que dos de sus discípulos, que no habían comprendido bien hasta esta altura lo que verdaderamente significaba el reino de los cielos, hicieron una petición que no fue agradable delante de los ojos del Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo existe este mismo pasaje, pero ahí hay una diferencia. Si no me equivoco, está en el capítulo 20, versículo 20. Mateo dice que fue la madre de ellos quien se acerca al Señor y le solicita que en su reino ellos se sienten, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. En esta ocasión, Marcos describe que fueron ellos. Como haya sido, hermano, la palabra de Dios enseña claramente que eso no fue agradable delante de los ojos del Señor. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban pidiendo, habían entendido el reino de los cielos, ¿de qué forma? De una forma terrenal. Porque los gobiernos de la tierra lastimosamente utilizan su limitado poder, porque los gobiernos de la tierra tienen poder, pero es limitado. Y ese poder limitado ellos lo utilizan ¿de qué forma, hermano? A su beneficio y al beneficio de aquellos que ellos quieren. Ellos pensaron que el reino de los cielos o el reino del Señor Jesucristo iba a ser así. Y pidieron, hermanos, lugares de honor. Dice el versículo 35, ¿lo tenemos? Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? 37. Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esa petición, hermano, ¿de qué forma la han percibido estos discípulos? Querían lugares de honor. El sentarse, hermano, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, sabe, hermano, que curiosamente se cree que en muchas de las ocasiones cuando Jesús compartía con sus discípulos era el lugar que a veces le daba a alguno de ellos. Pero ellos ya lo querían como propio para ellos. Pero ¿en qué corazón estaba esto? ¿En un corazón que está pensando en la voluntad de Dios o en un corazón que está pensando en tener poder terrenal? ¿En qué corazón cree usted que estuvo esta petición? Una petición desagradable delante de los ojos del Señor por la respuesta siguiente. Ahora, sabemos, hermanos, que el amor de Dios es una de sus características que es utilizado hasta para reprendernos. ¿Sabe usted, hermano, que muchas veces le fallamos a Dios y Dios, hermano, la forma como nos reprende es con amor? El Señor va a darle una respuesta, aunque no le es agradable, pero la forma como lo hace nos muestra ese cariño que Dios le tenía. Dice el versículo 39. Ellos dijeron: ¿podemos? Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No es una respuesta del todo tajante, no sé si se da cuenta, ¿verdad? Sino que el Señor les dice: miren, vamos a ver, ustedes pueden beber del vaso que yo bebo. Esa es una representación a un hermano de los sufrimientos del Señor Jesús. Eso quería decir también. Pero lo que les está diciendo: ustedes les amo tanto que he compartido con ustedes mucho. Y literalmente quería también decirles: pueden comer de lo mismo que yo como, pueden beber de lo mismo que yo bebo, porque los amo. Aún, hermanos, se cree que a esta altura ya los apóstoles habían tenido el privilegio. ¿Se recuerdan que anteriormente el Señor los mandó de dos en dos y les dio poder para sujetar demonios, para reprender y para poder sanar enfermos? ¿Cuántos sabemos eso, hermano? ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya les había dado mucho. Pero ¿qué estaban anhelando en sus corazones? Ya eran peticiones que no eran agradables delante de Dios. Tanto que le dice el Señor: de todo esto yo les puedo dar, ustedes pueden beber de esto, pero hay algo de lo cual les dice en el versículo 40: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. No fue tajante, pero ¿qué les está diciendo el Señor? No deben de pedir esto. No deben de ser así. ¿Por qué razón? Porque en verdad, hermano, lo que nosotros debemos de estar gozosos es que el Señor nos haya escogido para la alabanza de su gloria. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano?
Por lo cual debemos de saber que nuestro lugar, en cualquier área donde Dios nos ponga, ahí hay que darle gracias al Señor, y no tenemos que estar nosotros pidiendo más de aquello que Dios ha destinado para nosotros. Porque seríamos entonces ya cayendo en aquello que decía Santiago, codiciando. Esto parece ser una petición un poco ambiciosa, no sé si lo vemos así, iglesia. Un poco ambiciosa, ¿verdad? Vamos a sentarnos el uno a la derecha, hermano, y esto no es la primera vez. Yo quiero que por favor busque detenidamente el capítulo mismo del 10 de San Marcos, en el versículo 32, donde les decía, habla de esto. Lo puede leer conmigo. Íbamos por el camino subiendo a, capítulo 9. Capítulo 9, atrás. Versículos del 33 en adelante. ¿Lo tenemos? Capítulo 9 de Marcos, versículo 33 dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué había habido entre los discípulos? Disputa, discusión. ¿Eso qué es, hermano? Las discusiones, ¿qué son? Son terrenales. Y esas muchas veces se vuelven peticiones. Señor, destruye a aquel hermano que me está molestando. Esas son peticiones que no le agradan al Señor. Señor, que desaparezca tal cosa, y no importando, hermano, si con esto va a sufrir alguien. Nosotros muchas veces pedimos cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces les dice el Señor: bueno, ¿y ustedes qué disputaban entre ustedes? Quiero preguntarles, les dice el Señor. Versículo 34, ¿qué dice, iglesia? Mas ellos callaron, porque en el camino, ¿qué dice, iglesia? Habían disputado entre sí quién había de ser el qué. ¿Qué había en el corazón de estos, hermanos? Ambición. Y esas peticiones, ¿cómo son? Desagradables. ¿Estamos entendiendo? Entonces parece ser que el Señor ya les había visto que discutían, ¿verdad? Entonces en 35 les dice el versículo del Señor: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Está poniendo el panorama, lo está llevando de lo terrenal, ¿a dónde? A lo espiritual. Hermano, nosotros no debemos de anhelar fama. No debemos anhelar ser grandes, hermano, en esta tierra. Quizás no nos vayan a aplaudir nunca porque venimos a la iglesia, porque hacemos un bien, pero posiblemente, hermano, Dios está llevando la gloria. Y de esa forma, ¿qué estamos haciendo? Honrando el nombre del Señor. No queramos ser los primeros. No ambicionemos cosas que no son agradables delante de Dios, porque vamos a terminar siendo reprendidos. Porque lastimosamente ellos habían percibido el reino de los cielos como algo terrenal. Ellos habían entendido, hermano, de esa forma, pero más bien el Señor nos está exhortando que muchas veces hay peticiones que no le son agradables a Él. ¿Por qué? Porque se recuerdan de Santiago en el versículo que iniciamos. ¿Qué decía Santiago? Que pedíamos, ¿para qué decía? Para vuestros deleites carnales. Amén. Esas cosas no son agradables delante de Dios. Esas cosas, hermanos, nunca van a ser agradables delante de Dios. Y por eso, hermanos, el Señor está en esta tarde exhortándonos a aprender, ¿verdad? Hay cosas por las cuales usted no debe de orar, ni yo. ¿Cuáles son? Las cosas terrenales. La ambición, la codicia, el deseo de poder terrenal. No, hermano, no es correcto. La destrucción de otra persona no es una petición agradable delante de los ojos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Avancemos. Dice el versículo 40, y nos quedamos, ¿verdad? Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Siga, 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob. Otra vez, ¿verdad? ¿Qué provocan esas peticiones desagradables delante de Dios? Problemas, ¿no? Esto es como cuando usted, hermano, se pone a orar por algo en contra de otra persona, en lo cual solo usted quiere ser favorecido, pero la otra persona no.
Porque lo que provocó, hermano, dice que después ya declaradamente se enojaron, ¿verdad? Los otros días dijeron, vas a creer, pues estos quieren ser los primeros. Porque ¿qué había sucedido en el corazón de estos discípulos? Y aún en todos, que habían percibido que lo que el Señor les decía. Se recuerdan que hoy en la enseñanza del Señor Jesús les dice, ¿verdad? En el reino de los cielos el Padre me ha preparado para mí, cada uno de ustedes gobernarán sobre 12 tronos. Les está dando un poco de lo que será el reino de los cielos, pero ellos ya lo estaban viendo de una forma terrenal, ya, porque le dice el siguiente, él hace la aclaración, Jesús les dice en el 42, a Jesús llamando les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, que dice, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Los gobernantes terrenales, que era lo que estábamos hablando también, ellos gobiernan así. No es nuevo que ustedes vean que los gobernadores de la tierra utilicen mal su poder. Es el poder que Dios les da, pero si ellos lo utilizan como beneficio propio, benefician a los suyos, a los amigos de ellos, a los familiares, pero eso es ¿a dónde, hermano? Eso es aquí en la tierra, en el gobierno terrenal. Ustedes muy bien saben eso, les dice. Eso sucede aquí, pero les aclara, versículo 43. Pero no será así, aleluya, entre vosotros. ¿Qué nos está enseñando? Que la voluntad de Dios, que lo que se refiere, hermano, al reino de los cielos, no tiene nada que ver con lo terrenal. Que las cosas celestiales, hermano, son una cosa y las cosas terrenales están muy aparte. Entonces, cuando Él les dice, entre ustedes no será así, ¿qué les está diciendo? Eso sucede solamente en los gobiernos de la tierra. Ustedes están anhelando tener un gobierno, un reino de los cielos, como que si fuera un gobierno terrenal. No es así. Si no se van a estar peleando por el poder. Versículo 43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será otra vez, ¿qué le digo? Vuestro servidor. Entonces, hermano, la humildad, el sometimiento, esas cosas son agradables delante de Dios. Y esas deben de ser efectivas en cada uno de nosotros. No pidamos cosas que puedan deshonrar el nombre de nuestro Dios. Hay cosas, hermano, en las cuales nosotros podemos caer en pecado, hermano, por causa de estar diciendo cosas que codiciosas, que no son agradables ante los ojos del Señor. Entonces, concluyendo ya, ¿existen peticiones desagradables delante de Dios? Sí. Claro que sí. ¿Cuándo sucede? Cuando no hemos comprendido lo espiritual y confundimos lo espiritual con lo terrenal. Hay otra petición que fue desagradable ante los ojos del Señor. No lo busquen. El Evangelio describe, hermano, que los discípulos, habiendo tenido ya el poder de Dios, una vez Jesús iba a pasar por una aldea, si no me equivoco, de samaritanos. Y dice, hermano, que se lo impidieron. Y uno de sus discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? ¿Estaban ellos en qué? El poder ya lo tenían, ¿verdad? Pero están sugiriéndole al Señor que les dé permiso de qué? De destruir. Entonces, ¿qué petición era esa también? Una petición desagradable ante los ojos del Señor. Hermano, es peligroso. Alguien contaba, hermano, una ilustración respecto a que los hermanos no se llevaban en la iglesia. Y dice que el uno oraba en contra del otro. Tanto, hermano, que pensaban que era tan terrenal las cosas celestiales que decían, Señor, si ella se va a ir para el cielo, yo no me voy, Señor, imagínate. Porque yo no la quiero ver allá. ¿Qué petición es esa? Ustedes nos parece locura, pero
Pero sucede, iglesia, cuando no hemos comprendido que una cosa es lo espiritual y otra es la cosa terrenal. Lo espiritual, ¿a qué llamaba a estas hermanitas que estaban en rencor, hermano? A reconciliarse, a vivir en paz. Pero tanto era, hermano, su deseo terrenal, que decía: Señor, si ella se va para el cielo, yo no. Porque llegaban a la iglesia y si una llegaba el lunes, la otra no llegaba. Y si llegaban por casualidad el mismo día, se sentaban en diferente, hermano, y salían por diferentes puertas con el fin de no encontrarse. Existe ese tipo de gente. ¿Por qué razón? Tienen peticiones desagradables. Es peligroso, hermano, porque los discípulos dan muestra que llegaron a tener, a pesar de tener el privilegio de ver a Jesús, de ver las maravillas, de que le enseñara la doctrina, no la llegaron a comprender al 100% en un momento dado. Y eso, hermano, es peligroso. Dios desea entonces que nuestras peticiones sean como, hermanos, agradables. ¿Y cuáles van a ser las peticiones que decía Santiago que nosotros vamos a recibir? Aquellas que no sean carnales, aquellas que no sean para deleites terrenales. Esas son las promesas. Esas son agradables delante de Dios. De lo contrario, hermano, estaríamos nosotros en el mismo error, ¿verdad?, que cayeron aquellos discípulos del Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, claramente nos deja la Escritura que verdaderamente el creyente, cuando no ha comprendido la voluntad de Dios, sus peticiones pueden ser desagradables delante del Señor. El claro ejemplo es que el Señor, ni al que le pidió sentarse a la derecha y a la izquierda, tanto a Juan, a los hijos del Zebedeo, ¿cómo lo dice? No les dice sí, lejos de eso les reprende. También se lo hace cuando aparece en Mateo, como les explicaba, ahí dice que es con la mamá de ellos la que pide eso. El Señor no se lo concede, pero también aquellos que dijeron: Señor, oramos para que descienda fuego sobre esta aldea y la consuma. Dice la palabra del Señor que el Señor les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu son. No fueron contestadas esas peticiones. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Pero en el Antiguo Testamento también, hermano, hay una mala intención de un hombre. Ya no tenemos el tiempo para desarrollarlo, pero usted sabe la historia de Esther, en donde existía, hermano, un hombre llamado Amán, malvado, que quería la destrucción del pueblo de Dios. Y sabe, amado hermano, que este hombre que deseaba el mal para con ese pueblo, él mismo fue destruido de la forma como él pensaba destruir a Mardoqueo. Pero ellos no le pidieron a Dios que destruyera a Amán. Fueron sus mismos hechos, ¿verdad? También la Biblia, hermano, claramente habla respecto a cuando a usted y a mí nos hacen algún mal, no estemos nosotros deseándole el mal a ellos. La Biblia dice: no paguéis mal por mal, ¿verdad?, sino dejar la venganza ¿a quién? A Dios. También las peticiones vengativas no son agradables. Y hay un montón, hermanos, con lo cual nosotros podríamos ir entendiendo, ¿verdad?, que hay peticiones desagradables delante de Dios. Recapitulando entonces, Dios nos ha cambiado y nos ha llevado a una esfera espiritual diferente a la terrenal. No la confundamos. No querramos pensar que lo del Señor, lo del reino de los cielos es igual que lo de la tierra, hermano. Porque nos va a pasar lo mismo que a estos dos que fueron reprendidos. Nos va a pasar lo mismo que a aquel discípulo que quiso orar para que una ciudad entera fuera quemada. El Señor le dice: si yo no he venido a perder las almas, yo no he venido para destrucción. Esa es la reprensión que el Señor hace, hermano. Y muchos de nosotros, cuando pedimos según resentimiento del corazón, es peligroso, porque ¿sabe qué? Estaríamos actuando al mal. Estaríamos quizás hasta solicitando la destrucción de una persona que posiblemente el Señor ama, como me amó a mí y como le amó a usted.
alma con la que el Señor dio su vida. Entonces, iglesia, cuidado con tener peticiones desagradables delante del Señor. ¿Las hay? Sí, pero no cometamos nosotros, los creyentes de este tiempo, los mismos errores. Porque ¿qué encontraremos? No la respuesta, sino una reprensión, que puede ser que después nos sintamos mal. Mas si es para rectificar nuestra vida, la gloria sea para el Señor, que la respuesta que encontramos fue para rectificar, para que ya no haya en nuestro corazón deseos ni peticiones desagradables delante del Señor. Amén.